Restablecimiento de relaciones México-España, 40 años. En una postura de lealtad hacia la República Española, México rompió relaciones diplomáticas con España a raíz del golpe de Estado del general Francisco Franco, que condujo a la Guerra Civil de 1936. A 40 años de que los cancilleres Santiago Roel y Marcelino Oreja acordaran reanudar relaciones oficiales el 18 de marzo de 1977, poco después de la muerte del dictador, investigadores del Colegio de México reflexionan sobre los impactos de ese reencuentro y sobre las formas que han tomado los vínculos entre dos naciones, cuya historia fue compartida durante los 3 siglos que duró el virreinato, pero que tuvieron la ocasión de reconocerse de nuevo sobre las bases que corresponden a 2 repúblicas soberanas. Pues para empezar yo diría que tampoco podemos decir que hay una ruptura completa de relaciones entre México y España. O sea, México y España tienen mucho en común, bueno, parte desde el pasado colonial, donde pues eso sienta una cierta cultura en común, en particular el idioma, en algunos casos incluso podemos decir la religión mayoritaria en ambos lugares, en ambos países, y aparte muchísima inmigración, sobre todo de españoles que vienen hacia aquí. Ha habido emigración que viene como de exiliados, hay mucha emigración económica. El gran incremento o el gran volumen de relaciones que hay entre México y España no se podría explicar si no hubieran ese tipo de puntos en común, ¿no? De españoles que están viviendo aquí, incluso cuando no hay relaciones diplomáticas. Bueno, los 70 y principios de los 80 prácticamente suceden bien pocas cosas. ¿Por qué? Pues porque en particular México era una economía muy cerrada. A partir de 85, después de una gran crisis en México, hay un cambio de política en este país. Hay una importante apertura en muchos sentidos, sobre todo comercial, pero también de liberalización de la economía, de privatizaciones, etc. En España, en esos años, en el año 86 en particular, España entra a la Comunidad Europea. Entonces también hay una gran apertura, hay un proceso también liberalizador, hay un proceso de creación de ciertas reglas como la lucha contra monopolios, privatizaciones, no sé, en particular eliminación de empresas públicas. Y yo creo que hay una gran coincidencia de esos dos fenómenos. En añadido a esa base cultural común, hacen que estas relaciones sean muy importantes. De hecho, el Banco de México es muy importante en esta época es cuando logra su autonomía. ¿Por qué? En parte está motivado esa autonomía porque en una economía donde si está una economía abierta, si tiene tasas de inflación elevadas, entonces pierde competitividad. Entonces, por eso hace falta un Banco de México independiente o un Banco Central independiente que regule. Entonces, esos procesos de apertura, concretando, yo diría, dan lugar a políticas internas más responsables. Políticas internas que, al ser más responsables y generar más estabilidad económica, al mismo tiempo están facilitando la entrada de inversión extranjera. O sea, los inversores extranjeros, los inversores en general, una cosa que valoran es la seguridad de su inversión. Podríamos decir en qué invierten los españoles aquí. Pues invierten sobre todo en servicios. A diferencia de la inversión que realizan los Estados Unidos. Los Estados Unidos tratan de eficientar cadenas de valor. O sea, ellos tratan de la inversión de Estados Unidos fundamentalmente traer aquí las partes de cadenas de valor de sus cadenas de valor de producción para hacerlas más baratas. O sea, hay partes que traen aquí, se maquilan, después se acaban allá, o hay partes que traen aquí empezadas, se acaban aquí, etc.
La inversión española es como muy distinta. Cualitativamente, aquí lo que tratan de hacer las empresas españolas es lo mismo que venden en España, lo venden aquí. O sea, bancos, servicios bancarios, servicios de telefonía, servicios de hoteles, construcción, etc. ¿Y cuál es el sentido de traerlo? Este es un mercado que ellos ven de mayor expansión. Es parte de su expansión internacional. Pero ellos ven en México un mercado que se está expandiendo y aparte ven un mercado que estable. Pero en España no usa a México para producir aquí cosas que venden los Estados Unidos. Usa a México, invierte en México porque ve que es un país estable, con potencialidad de crecimiento y va a vender y vende aquí. Es muy interesante el caso particular de la banca. La banca española entra aquí después de la crisis del tequila, después de la crisis de diciembre de 1994. En 1995 hay muchos bancos que están prácticamente en proceso de quiebra. Pequeños bancos, y algunos no tan pequeños, están en proceso de quiebra en México. Entonces, los tres grandes grupos españoles invierten comprando esos pequeños bancos. En el año 2000, después de un cambio en la ley de inversión extranjera en la banca, estos grandes bancos entran realmente en serio en esta banca, en la banca mexicana, comprando en particular en dos operaciones muy importantes que ocurren las dos en el mismo año 2000, una en mayo y otra en junio, que es la compra del grupo Serfín por parte del grupo, entonces se llamaba Santander Central Hispano, y digamos el acuerdo que tiene Bilbao Vizcaya Argentaria con Bancomer. Bancomer era uno de los grandes grupos del país, que en poco tiempo Banco Bilbao pasa a tener una propiedad mayoritaria en este grupo. Después de estas dos operaciones, que son las más importantes, podríamos decir que el capital español en la banca mexicana es alrededor del 40%, cual es un volumen muy fuerte, muy grande. Si hablamos del otro lado, México es el sexto mayor inversor extranjero en España. ¿Quién invierte en España? Los grandes grupos mexicanos. O sea, Cemex lleva muchos años comprando cementeras en España y produciendo cemento. Bimbo es dentro de su política de expansión internacional. España ha sido muy importante, sobre todo en los últimos años, mediante la compra de un grupo que se llamaba Panrico. Las cerveceras, Modelo en particular. Pues estos grupos en sus países ya tienen los mercados totalmente, digamos, ya son mercados como adultos, ¿no? Ya son mercados maduros. Entonces, buscar nuevos países para estas empresas es muy importante para seguir creciendo. Entonces, ¿para qué ha sido importante esta relación cultural? Sobre todo, pues para facilitar la integración de los ejecutivos de estos grupos en ambos países y para otros grupos de pequeñas empresas no tan importantes, consultoras, etcétera, despachos de abogados, otro tipo de empresas para los cuales el venir aquí ha sido más fácil o el ir a España ha sido más fácil gracias a esos lazos culturales, a ese idioma común, a muchas cosas.